Así que a partir de este momento le damos la bienvenida y con ustedes el doctor Cristian Vaquero. Bien, buenos días. ¿Se escucha bien el retorno? Perfecto, ¿Me se escuchan oye bien? perfecto. Bueno, un placer Bienvenido. saludarles en este 20º aniversario a esta asociación que está marcando y dejando huella, como dice el título de este simposio. También el honor de compartir este encuentro con distinguidos colegas de distintas partes del mundo. La verdad que me siento verdaderamente honrado. Honrado por la calidad de los expositores y por la calidad de las ponencias e intervenciones. Se lo decía ayer en privado a Cristina, la verdad que es un lujo en todo sentido, ¿no? Y de un nivel elevadísimo, a mi criterio y a mi entender. Así que agradecido a ustedes, a quienes profesamos esta profesión y quienes trabajamos en este campo del ceremonial y protocolo, que damos todo, o al menos la intención de dejar lo mejor que queremos tener y lo que queremos avanzar, investigar y poder agregar o actualizar los conocimientos que se vienen dando. Eh, Como bien decía Cristina, mi intervención viene a complementar la dada por hacer por Luis Presa, que muy bien habló sobre símbolos nacionales. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Lo vamos a hacer complementando, como bien decía, lo que Luis Presa en el día de ayer se había adelantado respecto a los símbolos nacionales o símbolos patrios. ¿Lo están viendo bien así? Se me ve entrecortado, pero creo que se ve, ¿no es cierto? Sí, se llega a apreciar, gracias. Se aprecia bien, gracias a ustedes. Bueno, hablar de los símbolos patrios es hablar ante todo de identidad. Vamos a ver cómo este concepto de identidad a lo largo de esta breve exposición está relacionado, pero también forma una amalgama compleja, ya que interfieren o intervienen elementos que conforman y habla de las percepciones, sean individuales o colectivas, de quiénes somos, ya sea como persona, como individuo, o quiénes somos como sociedad, como un grupo colectivo. A lo largo de la historia, para que tomemos noción de esto, el hombre siempre comunicado, el hombre se distingue del animal por ser un ser simbólico, por ser un ser que utiliza un lenguaje compuesto por símbolos a efectos de llevar a cabo su comunicación. Pero vamos a ver también cómo, en los millones de años que el hombre lleva comunicando, la intervención de los símbolos patrios es reciente. Tan solo podemos hablar que en el tratamiento protocolar o su erupción en la historia tiene 200 años, poco más de 200 años, al menos en lo que es la concepción de los símbolos patrios contemporáneos. El escudo, la bandera y el himno, en la mayoría de los 197, 198 países del mundo reconocidos por la Organización de Naciones Unidas. Ahora bien, para hablar de símbolo, como referíamos, tenemos que hablar de lo que es la identidad. No podemos hablar símbolo, no podemos entender lo que es un símbolo sin previamente analizar el contexto al que referimos cuando damos a conocer lo que es la identidad. Y tiene mucho que ver, o todo que ver, con el quién soy, con quién logro ser en la otrodad del otro, es decir, en la diferencia del otro. Etimológicamente sí, deriva del latín idem, que quiere decir lo mismo, quiere decir formado con él. Pero para definir la identidad, sea de una persona o sea de un grupo social, siempre va a ser más fácil llevarlo a cabo, hacerlo, por aquello de lo que no somos. Por ejemplo, bien, soy argentino en mi caso, pero quizás pueda llegar a ese soy argentino acortando ese campo, diciendo no soy uruguayo, no soy brasileño, no soy español, no soy italiano, y quizás pueda llegar a comprender un poco mejor, porque es una idea que nunca se termina de comprender o entender, de quién soy, porque la identidad es cambiante, la identidad se modifica, la identidad no es para siempre, está en permanente proceso de evolución. Esta identidad que es cambiante y que se va a ver afectada a lo largo de la vida de la persona por
las experiencias que atraviesa, los conocimientos que adquiere, las prácticas que lleva a cabo, nos va a arrojar que termina siendo ese resultado estable y provisorio, individual y colectivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización que de manera conjunta construyen los individuos y definen las instituciones. Por lo cual estamos hablando de que la identidad es un proceso de construcción. La identidad se construye. Nacemos quizás con una identidad asignada que fortuitamente por hacer, me toca en mi caso haber nacido en Argentina, que mis padres me han dado un nombre, pero el resto de esa construcción identitaria la voy a adquirir yo a lo largo de mi vida. No va a estar dada. Por el contrario, va a estar en evolución. Entonces, en ese sentido subjetivo, en el cual puedo analizar la identidad, vamos a ver que depende o está condicionada por una aprobación realista que uno mismo hace. Vamos a ver que abarca y comprende ese núcleo del cual se forma el yo. Ese núcleo que sí es fijo, que no es movible porque hace la esencia de la persona. Mi esencia siempre va a ser la misma, pero mi identidad se va a ir modificando a través del tiempo. Como bien decía, a través de distintos sucesos, distintas situaciones que me tocan afrontar. Ahora bien, cuando hablamos de cuánto tipo de identidad conocemos, en realidad podemos hablar de muchísimos tipos de identidad. Podemos hablar de la identidad personal, de la identidad cultural, de la identidad nacional, de una identidad de género, de una identidad religiosa, de una identidad generacional, de una identidad social, de una identidad política y de una identidad profesional, en nuestro caso para quienes nos desempeñamos en el ceremonial, protocolo y organización de eventos. Hay una infinidad de identidades a la cual va a estar sujeta el ser humano, pero nos vamos a limitar, en lo que hace esta presentación al menos, en dos tipos de identidad principales: la identidad personal, la identidad individual, y la identidad colectiva, es decir, aquella que va a referir a la percepción individual de quien yo tomo como persona única, distinta y diferente a las demás, y aquella que como grupo social, como grupo colectivo, se va a dar en comunión, va a surgir en la interrelación permanente que ese ser humano, que ese individuo tiene con los demás, tiene con sus semejantes. Así encontramos que esa identidad personal, también como referíamos que es evolutiva, que está en cambio permanente, que se va conformando de fragmentos, recuerdos, historias, relaciones de uno mismo y también con otros, va a ser la resultante de ese conjunto de identificaciones que una persona va incorporando a lo largo de su vida. En contraposición, o de manera complementaria, porque esto es bueno también acotarlo, aclararlo, no es que una identidad reemplace a la otra, sino que pueden convivir de manera simultánea, de manera complementaria, muchísimos aspectos, muchísimas identidades en un mismo ser, en un mismo grupo social. Así encontramos que esta identidad colectiva, que también va a ser común y diferente según el contexto histórico en que se produzca o se analice, nos da, como señala aquí el ejemplo, nosotros los argentinos se opone a nosotros los chilenos, nosotros los hombres se oponen a nosotros las mujeres. Es decir, es una manera en la cual vamos a lograr siempre en la diferencia encontrar la realidad de ese mismo grupo. Y de esta identidad colectiva bajamos a la identidad local, que es aquella que se definen por las características propias de ese grupo social y al cual las personas que lo integran le da cierta cohesión a través de la pertenencia que sienten respecto a ciertos símbolos, como bien estamos tratando aquí, y así llegamos a la identidad nacional. A mí siempre me gusta recordar un autor que se llamó Benedict Anderson, a mi entender uno de los grandes consejeros políticos del siglo XX, falleció hace muy poco, que es quien viene a aportar de manera revolucionaria el concepto de nación. ¿Y qué dice Anderson respecto a la nación? Él habla en su obra de que la nación se percibe como una comunidad imaginada,
¿Por qué habla Anderson de comunidad imaginada? Porque Anderson sostiene de que convivimos en un mismo territorio con habitantes con quien tenemos la misma nacionalidad, compartimos la misma nacionalidad, compartimos una cultura, compartimos un pasado, compartimos por lo general valores, una tradición, tenemos una misma percepción y un mismo afecto respecto a esa nacionalidad. Sin embargo, es muy probable que aquella persona que siente lo mismo que yo y que se ocupa, o ocupa así espacialmente el mismo territorio geográfico, no la lleguemos a conocer nunca. De repente yo puedo estar aquí en Argentina, residir en Ushuaia, y sentir lo mismo que siente una persona en La Quiaca, a más de 3.500 kilómetros de distancia, con respecto a esa nacionalidad del ser argentino. Entonces, Anderson habla y refiere así, desde su teoría de sociología política, a que esa percepción, ese afecto que me une, me lleva a imaginar esa comunidad en la cual yo voy a interactuar siempre, pero desde lo perceptivo y desde lo emocional, desde lo sensitivo, pero quizás nunca desde lo físico. Quizás esa persona no lo conozca nunca. Sin embargo, la voy a sentir tan argentina como me siento yo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el aporte de Anderson respecto a esto? Él dice que ese sentimiento que se tiene, que se genera y que configura en esta parte emotiva lo que es el concepto nuevo de nación, es nuevo, es moderno, es reciente en la historia de la humanidad. ¿Surge cuándo? Cuando irrumpen cuestiones como la invención de la imprenta, la educación estandarizada, el surgimiento de los lenguajes modernos o idiomas. Es decir, todo esto se da producto de un proceso que ya obviamente se venía generando a través de la historia universal y que nos coloca ante la figura de estos nuevos conceptos, ¿no? De lo que es nación. Entendido no ya desde una postura jurídica en la cual definimos la clásica triada de nación, Estado, país, sino de esta imaginación entendida como percepción que tiene el ser humano respecto a esa comunidad que tan solo imagina, pero sabe que existe. Así, en esta identidad nacional encontramos cómo los distintos países, o también naciones, comparten en sus símbolos colores que por lo general están ligados o representan algún aspecto importante de su vida social, de su acontecer histórico, político y social. Y llegamos a la definición de qué es un símbolo. Y podemos caer en lo semántico, podemos caer en el estudio de la simbología, podemos hablar de lo que es el interaccionismo simbólico del ser humano, podemos referir a cómo este hombre se comunica a través de símbolos, vemos cómo representa estos símbolos en cierta medida esa idea que se percibe a partir de los sentidos, por lo cual el símbolo es algo que sí o sí debe percibirse de manera visual, de manera sonora auditiva, pero se percibe y se construye, se le otorga un significado, tiene un significante y se compone por signos. Por tanto, todo símbolo es un signo, pero no todos los signos son símbolos. Lo vemos gráficamente aquí, donde podemos observar los signos de restricción y un signo de un cigarrillo, que en su interacción van a conformar el símbolo de este prohibido fumar. ¿Sí? Entonces vemos cómo dos o más signos, cuando se componen en un contexto y una cultura determinada y dada, van a conformar o constituir un símbolo que por sí mismo y analizando sus elementos de manera independiente, no me están comunicando lo que es el símbolo me comunica. Porque la restricción y un cigarrillo en sí mismo nada me dice de que puedan llegar a arrojar, o quizás exista como alternativa, lo que este símbolo ahora configura y comunica, que es la prohibición de fumar. Lo mismo para las distintas religiones monoteístas. Vemos, por ejemplo, la cruz, para nosotros los cristianos al menos, es un símbolo que nos recuerda la muerte de Jesucristo. Ahora bien, esta cruz, para civilizaciones anteriores, podría haber significado obviamente cualquier otra cosa. Lo mismo la estrella de David, y lo mismo la media luna y la estrella para los islámicos.
ustedes saben que oficialmente no está reconocido la utilización o el empleo, por más que lo hemos visto, o lo vemos en muchísimas infinidad de banderas de Oriente a Oriente Medio, de países que comulgan su fe islámica, desde la religión del Islam, sino que es más bien para ellos una identificación de tipo laica. No tiene un respaldo desde la fe. Se ha impuesto en esa construcción, de la cual también referíamos, a través del tiempo, en cómo ciertos países han empleado esta media luna, esta estrella, en contraposición fundamentalmente de la cruz para los cristianos. Ahora bien, estos símbolos, ¿cómo se clasifican? Básicamente, tipos de símbolos comerciales, como por ejemplo la tipa de Nike, religiosos, la estrella de David. Vemos así el elefante de los republicanos de Estados Unidos, y también vemos símbolos patrios a través de una bandera. ¿Qué diferencia, qué distinción tenemos entre símbolos nacionales y símbolos patrios, que también muchas veces es confundido en cuanto a su acepción? Que los símbolos nacionales, por lo general, tienen una vinculación, una relación con la naturaleza. Son oriundos pertenecientes a una zona geográfica determinada. No todos los símbolos nacionales, vamos a ver que son símbolos patrios, pero sí todos los símbolos patrios son símbolos nacionales. No son lo mismo. Los símbolos nacionales, por lo general, se imponen no por una normativa, un decreto, una ordenanza, una ley, sino por cuestiones adoptadas socialmente, compartidas desde el punto de vista cultural, o presentes en aquellos aspectos, por ejemplo, la flor de ceibo, que es común para los uruguayos y para los argentinos como una flor nacional. Que después existe una normativa que le dé el reconocimiento y el alcance de símbolo nacional, bien, sí, estamos de acuerdo, pero esa flor de ceibo presente en Uruguay y Argentina de ningún modo constituye por inicio un símbolo patrio, es tan solo un símbolo nacional. Y vemos cómo los símbolos patrios, que referimos a la bandera, tienen otro tipo de concepto. Vemos cómo se ata o se vinculan con aquellos aspectos políticos, históricos, que han sido trascendentales para esa nación. Vemos los emblemas que se consagran como los más importantes para esa comunidad. Por eso la importancia del respeto que tienen que tener, no por ser simplemente un paño con un símbolo, una carga simbólica, sino porque representa y atrás del mismo se refiere y se consagra toda una lucha, por lo general por una emancipación, todo un esfuerzo dado por una comunidad, toda una esperanza depositada respecto al futuro que esa comunidad aspira a tener, y eso es lo que se tiene que respetar, o eso es lo que se busca respetar cuando hablamos del tratamiento protocolar de estos símbolos patrios. No el simple paño por paño en sí mismo, sino por lo que representa. Todos los países del mundo tienen símbolos patrios. En su gran mayoría, tres: la bandera, el escudo y el himno nacional. Refiriendo al caso de Argentina y complementando lo que viene a ser Luis Presa hacía respecto al Uruguay, podemos comentar que en nuestro país, en Argentina, a través del decreto ley 10.302 del año 44, se reconocen tres símbolos patrios: la bandera, el escudo y el himno. Pero vamos a empezar a observar ciertas particularidades. La bandera nacional argentina, la creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, la cual en principio no contenía este sol que vemos en su centro, llamado Sol Inca o Sol de Mayo, que ya vamos a hablar 2 minutos al respecto, el cual se incorpora por un Congreso de Tucumán que sesiona en Buenos Aires el 20 de julio de 1816 a instancia de Porredón. El escudo nacional argentino, también presente en la Asamblea Constituyente del año 13, el cual se adoptó como sello oficial el 12 de marzo de 1813, que se establece más tarde como Día del Escudo Nacional, y el himno nacional argentino, que también presenta sus curiosidades, el cual un 11 de mayo de 1813, la Asamblea del año 13, lo aprueba y lo utiliza o lo emplea como una canción patriótica, la cual fue obteniendo distintos nombres tras el tiempo: Marcha Patriótica, Canción Patriótica Nacional,
canción patriótica hasta que finalmente, en 1847, adopta, observamos la publicación del nombre actual que conserva, que es Himno Nacional Argentino. Que recién, miren ustedes la fecha, 1847, recién en la década del 40 del siglo XX, va a tener reconocimiento como símbolo patrio por ese decreto ley. Casos particulares respecto a un símbolo de patrio histórico, un símbolo nacional, es la bandera de la libertad civil, de reciente reconocimiento en el año 2015, la cual recuerda la que Belgrano entrega al pueblo jujeño por la gesta y esa actitud heroica que toma respecto al éxodo jujeño, este hecho histórico del norte argentino. La escarapela nacional argentina, que fue anterior a la bandera nacional, fue creada también por Manuel Belgrano en febrero de 1812 y reconoce o es reconocido el 18 de febrero de ese año por el primer triunvirato, el cual no es un símbolo patrio, es un símbolo nacional que tiene sus antecedentes en lo que es la cocarda francesa. Y aquí venimos a las curiosidades, que esto es lo interesante. Ayer refería Luis Presa a que Juan de Dios Rivera, presumiblemente el autor del escudo nacional argentino, se haya inspirado en el escudo jacobino. Y yo no creo que se haya inspirado en el escudo jacobino. Ustedes imagínense que en aquella época, con una realidad totalmente distinta a la actual, a la que vivimos, nos toca afrontar en este momento, no había una saturación de imágenes. Hoy vivimos en un mundo multipantalla, en un mundo eminentemente visual, donde la imagen lo es todo, o al menos lo es casi todo. En aquel entonces, las imágenes que se difundían no eran tan masivas, eran muy pocas. Entonces empieza al menos a causar un poquito de asombro de la similitud de nuestro escudo nacional en Argentina con este escudo que era utilizado por los jacobinos como salvoconducto previo a la Revolución Francesa, y que por lo general se lo tatuaba, ¿sí? Hay muchos puntos de coincidencia. Yo no me animaría a adjudicar la autoría a Juan de Dios Rivera. Juan de Dios Rivera era el papá del médico de Rosas, un orfebre peruano, nieto de una ñusta laica que residía o vivía en la ciudad de Buenos Aires, al cual le encomiendan el diseño de un signo, de un sello oficial de un escudo nacional, y también se va a ver luego con el tema del Sol de Mayo, que nos presenta en cuanto a similitud. Vemos aquí la escarapela, como referíamos también, y su antecedente o vinculación directa con lo que es la cocarda francesa. La banda presidencial argentina, quien oficialmente la porta por vez primera, justo José Urquiza, luego de la sanción de la Constitución Nacional de 1853, similar a la de Fernando VII. Aquí vemos una pintura del año 1808. Prácticamente no hay distinción o diferencia, es decir, que esta banda evidentemente tiene su influencia o su impronta borbona. Evidentemente han sido los borbones quienes han influido en la banda presidencial argentina. Vemos el gorro frigio. ¿Qué observamos con el gorro frigio? Advertimos uno de los primeros errores en cuanto a la contextualización de un concepto, un diseño gráfico que no es real, que se equivoca en cuanto a la denominación. Vemos aquí en la alegoría francesa, en la alegoría de la República Española y también de la República Argentina, este llamado gorro frigio. En realidad, Frigia era una región central de la actual Turquía, la región de Frigia. Y el gorro frigio, que tenía otra estructura anatómica, otro diseño, era utilizado por la aristocracia. Un sentido totalmente contrario al que se le quiso asignar en cuanto al grito de libertad, de libertad. En todo caso, era el gorro pilio, aquel que en la sumisión del romano a esclavo lograba su libertad y en una pirca colocaba en su punta ese gorro pilio que sí reflejaba o significaba la libertad, de que a partir de aquel momento se exhibía públicamente como el liberto, pero de ningún modo era un gorro frigio. El gorro frigio llega muchos siglos después del gorro pilio. Entonces es curioso advertir cómo
ya encontramos un primer error reconocido en el diseño gráfico y la simbología de la historia reciente. Así podemos observar que el gorro pilio, que poco tiene que ver con este gorro frigio, que como bien dijimos, vemos reflejados en distintas imágenes, en distintos retratos, gráficas, que evocan la libertad. ¿Qué nos sucede con el sol? Juan de Dios Rivera, quien también se atribuye la creación o el diseño del sol de mayo, presente en la bandera nacional, con 32 rayos, 16 rectos alternos con 16 flamígeros, que también lo toma la bandera del Uruguay, ¿sí? Pero con 16 rayos. Vemos que este sol fue anterior, tiene un antecedente mucho más remoto que el de Juan de Dios Rivera en 1812 y 1813, y que no era un sol inca. Yo he visitado Perú a lo largo de una investigación y una tesis doctoral que también trabajé intensamente, y no me encontré jamás con un sol similar al sol de mayo en el Perú. No encontré ningún antecedente. Encontré figuraciones de sol llamado Inca en el Perú, pero con rostros felinos, de forma rectangular, de forma cuadrada. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, es que Francisco Pizarro llega al Perú en el año 1532 y que en 1534 la misma silueta de ese sol ya se encontraba representado en el sol jesuita, la orden de Ignacio de Loyola, y que a su vez Ignacio de Loyola lo toma de San Bernardino de Siena. Y que vemos así que en 1525 también el mal llamado, o el erróneamente llamado, Sol de Portocarrero, construye la fachada de la Catedral de Almería, al sur de España, porque en realidad el autor de ese sol, que si bien data de 1525, fue el obispo Visalán. Si bien este sol hoy pertenece a la emblemática del Ayuntamiento de Almería y está presente como logo oficial de la Universidad de Almería, en sus raíces históricas vamos a encontrar de que Visalán, cuando construye o manda a construir, o termina con la obra de construcción de esta catedral fortaleza, exhibe en una de sus fachadas este sol, único lugar en el mundo donde en un templo cristiano vamos a encontrar un sol idéntico a este sol llamado Inca. Entonces, ¿cómo puede ser llamado sol Inca? Un sol que ya encontramos, una presencia, una manifestación, muchos años antes de la llegada de Pizarro al Perú. Es decir, de que ese mundo civilizado occidental tomó ese contacto con nuestra cultura nativa americana y de repente le atribuimos el nombre a un sol que nada tiene que ver. En todo caso, que haya sido peruano, la fue, sí, estamos de acuerdo. Pero históricamente, yo no sé si seguirle llamando sol inca. Cuando vemos, por ejemplo, que en 1890, hacia la izquierda, en 1690, este es el sello de Darién. Darién es la actual Panamá, la única colonia escocesa en territorio americano. Y vemos presente también un sol figurado, que es el mismo sol coincidente con el sol que presidió en nuestro país o que se acuñó en la primera moneda. Y esto lo llevo ¿por qué? Porque en la bandera de la provincia de Córdoba, de la cual tuve activa participación al ser su creador en un concurso en el año 2010, es decir, Córdoba no contaba con bandera, fue una de las últimas provincias de Argentina, conjuntamente con Catamarca, en tener una bandera oficial en 200 años de historia como provincial. Tuve presente ese elemento. Y tuve presente también en los antecedentes históricos algo que nos une con Uruguay, que era esta posible bandera cordobesa de 1815, porque Córdoba integraba la Liga de los Pueblos del Sur, la Liga de los Pueblos Libres del Sur, que comandaba José Gervasio Artigas, el prócer uruguayo, porque desde Córdoba se reflejaba o se buscaba un destino de país distinto del que se proponía en el Congreso de Tucumán. En Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones, se aspiraba a un modelo de país federal. Por eso surge esta Liga Federal y se manifiesta con estos colores que fueron tenidos en cuenta a la hora de
presentar el proyecto de la actual bandera de la provincia de Córdoba, rindiendo culto, honrando esa historia y esa intervención de Artigas, el protector de los pueblos libres, el cual influyó en cierta medida en lo que fue la actual idiosincrasia del cordobés, del habitante del litoral argentino, en cuanto a su rebeldía, en cuanto a no permanecer intransigente respecto a lo que determina un poder central. Veíamos un tipo de país federal, por eso los colores que se empleaban, por eso se adopta el rojo como el federalismo. Aquí vemos otra posible bandera cordobesa del año 1815, gobernación de José Javier Díaz, primer gobernador y exponente del Partido Federal en el centro de la República Argentina, y cómo se tienen en cuenta estos colores que ya habían sido aprobados por ese Congreso de Oriente en el Arroyo de la China el día 29 de junio de 1815, actual Concepción del Uruguay, del cual Entre Ríos vemos que emplearía sus colores también para la confección de su bandera de 1815 a 1820, pero que es la actual bandera de la provincia de Entre Ríos. ¿Y por qué las franjas azules y el color rojo? No coincido porque tenga que ver con los colores de la libertad de la Revolución Francesa. Creo que la corriente a la cual adhiero, y es la más fuerte en cuanto se sostiene, es que esa franja roja de vista del federalismo representa la sangre del ave herida que Artigas veía sobre estas luchas fratricidas que se daban entre hermanos y se derramaba sobre los colores de la bandera creada por Belgrano. Es decir, que ese rojo significa cómo se va derramando la sangre, cómo se va lastimando, desintegrando ese ser de esa gran república que tanto uruguayos como argentinos podríamos haber sido si tan solo hubiésemos seguido o compartíamos ese modelo de país federal que al menos en el caso de Argentina, si bien se consagró en una constitución nacional, nunca logró llevarse a cabo, nunca logró plasmarse. Una propuesta de bandera de 1986 para Córdoba, que no se oficializa, simplemente se vetó el concurso, y la actual bandera de la provincia de Córdoba, que incorpora la silueta del sol, no porque quiera reflejar tanto el sol presente en la bandera nacional como sol inca, sino porque rescata la silueta del sol jesuita. ¿Y por qué? Porque los jesuitas a lo largo de 4 siglos le dieron a Córdoba la impronta y fue el motor de desarrollo político, social y económico que le permitió a Córdoba ser lo que Córdoba hoy es. Por tanto, en memoria y evocando ese aporte jesuita, pero sobre todo dejando en blanco su centro, porque en última instancia, si yo tengo que atenerme a la historia oficial de que es un sol inca, el inca no habitó Córdoba. Los habitantes primitivos nativos de Córdoba eran los sanavirones, comechingones, ranqueles, pampas, diaguitas. De ningún modo el inca, por tanto, no podía, creía yo, al momento de concursar, colocar un ícono y una cultura ajena sobre un pueblo en el cual el inca no habitó. Por eso el sol queda en blanco, en memoria y llamando de reflexión sobre ese primitivo habitante que ocupó las tierras de la actual provincia de Córdoba. Y aquí vemos el sol, a efectos de una breve recorrida, como los eclipses a través del Ra, como ya en la leyenda del rey Arturo, del año 410 después de Cristo, ya encontramos reflejado un sol figurado, como el presente de nuestra bandera nacional. Vemos un sol azteca a la izquierda, pero también vemos el sol de San Bernardino de Siena, y cómo los rayos se alternan entre el flamígero y el recto, cómo vamos llegando a la configuración de este sol presente en la bandera nacional argentina, cómo el sol jesuita coincide con el sol de Almería. Y este sol inca que vemos en un reporte de un sacerdote católico que envía una crónica hacia España y que él, por primera vez aquí encontramos el sol figurado relacionado con un sol inca, y que él lo percibe y lo grafica de esa manera. Pero probablemente este sacerdote que vivió en Almería lo haya visto, ya lo haya observado en la fachada de la catedral. Porque vemos a su derecha lo que es un sol inca
y la verdad que tiene nada o poco que ver con lo que es el sol presente en la bandera nacional argentina. Vemos un empleo en distintas oportunidades de este sol de mayo. Sí, un dato curioso, un general, William Miller, que era un inglés, que llega a la tierra o el reinato del Río de la Plata en 1815, que acompaña a San Martín en las luchas de emancipación e independencia en Chile y Perú, logra plasmar este sol rojo que vemos en tercer lugar, en fila horizontal, en lo que fue un intento de bandera, un borrador de bandera para el Perú, que se llamó la bandera del regimiento de Tacna, en un color azul marino. William Miller emplea y coloca por primera vez en la gráfica, en suelo peruano, de un sol, ¿cómo le llaman? Sol inca, a mi entender un sol pagano que tiene una historia un poco más profunda. Y este sol que estuvo presente en esa bandera, el regimiento de Tacna, vigente de 1820 a 1821, fue una manera de retribuir o reflejar lo que William Miller creía o veía para esta parte de América del Sur, hasta el punto que Miller regresa luego a Reino Unido y es recibido con todos los honores. Luego se reúne años más tarde con San Martín y hay toda una simbología que obviamente por el tiempo que tengo no puedo explicar. Y bueno, aquí vemos el sol presente en la bandera de Córdoba, como referíamos, que conserva esa silueta del sol jesuita, que no tiene rostro y que tiene un antecedente mucho más remoto, mucho más atrás en el tiempo, de ese llamado sol inca. Con esto simplemente quiero terminar diciendo que nos influenciamos los unos a los otros, pero que también somos únicos. Cuanto más conocemos a los demás, más percibimos aquello que nos diferencia, en definitiva aquello que nos identifica. Y como el protocolo y el ceremonial está ligado a una simbología, pero también tienen todo que ver con la identidad, con aquellos elementos diferenciadores, con aquellos elementos que nos identifican y que en definitiva nos hace diferentes a los demás, pero también nos hace únicos, porque nos hace ser quienes en realidad somos. Muchas gracias.